Jugar una final de un mundial es un privilegio al alcance de pocos jugadores, pero hacerlo 2 veces y para 2 selecciones distintas ya es algo que parece sacado de la ficción. Sin embargo, hubo un jugador que pudo vivir en carne propia 2 definiciones de la Copa del Mundo defendiendo camisetas distintas, aunque seguramente de ser por él, hubiera preferido no jugar ninguna de esas finales, ya que en ambas de haberse presentado el resultado contrario, no habría vivido para contar. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. El protagonista de nuestra historia es Luis Felipe Monti, un mito del fútbol argentino e italiano en las primeras décadas del siglo XX, años donde el fútbol se empezó a consolidar como el deporte más popular del planeta. Y es que Monti vivió de primera mano el crecimiento brutal de una disciplina que lo acompañó prácticamente desde su nacimiento por allá el 15 de mayo de 1901. Años donde la popularidad del fútbol se extendía rápidamente por todo el Río de la Plata y llegaba hasta los suburbios más humildes, debido a que no se necesitaba dinero para practicarlo y se podía jugar en cualquier rincón. Así fue como Monti creció desde muy temprana edad, pateando medias rellenas de trapo y jugando en canchas improvisadas en las calles de su natal Buenos Aires. Con el paso de los años, Monti adquiriría una técnica especial a la cual complementaría con un físico portentoso y robusto, que lo hicieron destacarse como jugador en el mediocampo. De hecho, con tan solo 20 años hizo su debut a lo grande en el campeonato local, donde se consagró campeón con Huracán en 1921, equipo al que ayudaría a conseguir 4 títulos del amateurismo. Luego de un breve paso por Boca que se vio interrumpido por las lesiones, Doble Ancho, como lo apodaban por su contextura física, pasó a defender los colores de San Lorenzo de Almagro, con el que se consagró como emblema al ayudar al equipo a conquistar los títulos de 1923, 1924 y 1927. Tales actuaciones lo llevaron a la selección argentina, donde debutó en 1924 y con la que también celebraría a conquistar el campeonato sudamericano de 1927. Siendo una de las grandes figuras del albiceleste, brilló en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, donde fue protagonista de una final que marcaría el rumbo de su vida en los años venideros. Aquella definición entre Uruguay y Argentina empezó a sembrar la discordia entre 2 selecciones que perdieron todo lazo de hermandad por aquellos años, luego de un encuentro brusco y sucio que acabó con victoria uruguaya por 2-1. Las asperezas fueron tan grandes que ni una invitación del mismísimo Carlos Gardel a juntar ambos equipos en París, días después de la final, ayudó a disipar una tensión que se mantendría por años. Luego de que la selección de Uruguay conquistara la medalla de oro en los Juegos de 1924 y 1928, la nación oriental se convirtió en la favorita para albergar la primera edición de la Copa del Mundo, que vio la luz gracias a la iniciativa del presidente de la FIFA, Jules Rimet, quien finalmente depositó la confianza en Uruguay para organizar el primer certamen mundialista donde el apoyo de las demás naciones americanas y la situación estable del país fue clave para superar a España, Italia, Suecia, Países Bajos y Hungría, quienes también se habían ofrecido a organizar el torneo. Sin embargo, ante la ausencia de varias selecciones europeas, Argentina se posicionó como una de las favoritas a llevarse la copa, preferencia que demostró a las primeras de cambio luego de derrotar a Francia en su debut con un tanto de Luis Monti, quien llegaba como una de las principales estrellas del albiceleste. Luego de sendas victorias ante México y Chile, Argentina fue una de las protagonistas de las semifinales, donde Monti volvió a ser protagonista ya que un gol suyo abrió la goleada con la que Argentina despacharía a Estados Unidos, la revelación del campeonato. Mientras tanto, Uruguay hizo lo propio con Yugoslavia, que también sufrió el juego de un equipo que llegaba invicto y con mucha confianza a una final que repetiría el duelo vivido apenas un par de años atrás en los Juegos de Ámsterdam. Pronto, el clima caldeado de aquel partido contagiaría el ambiente de una ciudad de Montevideo que se volcó con su selección y se empecinó a trasladar la presión a los argentinos. En los días previos al partido decisivo, el hotel donde se hospedaba la delegación argentina fue invadido de serenatas, con el propósito de interrumpirle el descanso a los jugadores del albiceleste. Por otro lado, el clima hostil se acrecentó debido a los rumores que se extendían por la concentración, que indicaban que habría duras represalias de presentarse una victoria argentina. Por otro lado, Monti, debido a su importancia en el equipo, fue uno de los principales blancos de las amenazas. De hecho, recibió en su habitación una carta que lo amenazaba de muerte a él y a su familia. Todas estas anomalías hicieron que varios jugadores argentinos se bajaran del encuentro debido a la enorme presión psicológica a la que estuvieron sometidos, un lujo que no pudo permitirse Doble Ancho, cuyo rendimiento en la final se vio claramente afectado. De hecho, años después, su compañero Francisco Antonio Barallo aseguró que
Monti no tendría que haber entrado en esa final, se lo notaba cohibido y con miedo de jugar, una aseveración que no se alejó de la realidad, pues durante el partido a duras penas se notó el ímpetu de Monti, quien se limitó a ayudar a levantar a los rivales y a dejarle pasar el balón intencionalmente. Tanta presión al final dio resultado. Uruguay se consagraría en casa por 4-2, y más allá de algunos encontronazos con la policía, el equipo argentino salió vivo de un estadio que se habría abalanzado en contra de ellos de haber ganado el encuentro. Sin embargo, la derrota tuvo duras repercusiones entre la afición y el periodismo argentino, quienes se ensañaron con Monti y lo convirtieron en el mayor responsable de la derrota ante Uruguay. Todos los argentinos me habían hecho sentir una porquería, un gusano, tildándome de cobarde y echándome la culpa. De pronto me encontré con dos personas que venían del extranjero a ofrecerme una fortuna por jugar fútbol, confesó años después el jugador. Tal oferta no fue una casualidad. De hecho, se comenta que detrás de las amenazas de muerte estaba la mafia italiana, que aprovecharía la derrota del combinado argentino para que Monti fuera el chivo expiatorio de los hinchas, de manera que su fastidio con la gente lo condujera a aceptar su fichaje por la Juventus y eventualmente por la selección italiana. Dicho y hecho, harto de su papel de villano, Monti decidió continuar su carrera en Europa, no sin antes afrontar un último obstáculo, y es que tuvo que esperar un año para que el fútbol se profesionalizara en Argentina para poder viajar al extranjero y tener un contrato en toda regla. Sin embargo, el parón afectó su físico y las dudas se regaron entre la afición de la Juve. Sin embargo, Monti, con la seriedad que lo caracterizaba, pronto se puso en forma y reinventó su juego, dejando de lado el despliegue físico para ser un jugador más pausado y pensante, que dejaría grandes presentaciones en el norte de Italia. Con la camiseta bianconera, Monti sería uno de los protagonistas de una de las mejores etapas de la Juventus, ganando 4 scudettos de 1932 a 1935, añadiendo además una Copa Italia en 1938. Otro rendimiento preponderante que terminó de justificar el esfuerzo que hicieron desde Italia en un principio para que jugara para la Nazionale. A pesar de haber disputado su último partido para Argentina en 1931, Monti fue convocado para jugar con la Azzurra apenas en 1932, contrario a lo que indicaban las normas de la FIFA por ese entonces, que exigía al menos un periodo de 3 años de residencia y de haber defendido por última vez a su anterior equipo nacional, requisitos que el doble ancho no cumplía. Sin embargo, la Federación Internacional se hizo ciega ante esta situación, al igual que lo hizo con los argentinos Raimundo Orsi, Atilio de María, Enrique Guaita y el brasileño Anfiloquio Márquez. Todo esto como una estrategia más de la gran operación de propaganda que impulsó Benito Mussolini para que Italia organizara el Mundial de 1934 para demostrar el poderío del fascismo. Días antes del inicio del campeonato, Il Duce se reunió con el entrenador italiano Vittorio Pozzo y el plantel en una cena para dejar las cosas claras. Al entrenador le dijo: usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar, mientras que los jugadores les dedicó un escueto: ganan o pasando el dedo índice por el cuello. Estaba claro que no había espacio para el fracaso, y cualquier resultado que no fuera la victoria, la muerte sería la represalia que sufriría el conjunto italiano. Sin embargo, el combinado local, encabezado por su gran estrella Giuseppe Meazza y todos los nacionalizados, calmó las aguas con un debut soñado ante Estados Unidos, al que apabulló por 7-1 en los octavos de final. Sin embargo, en los cuartos todo fue mucho más difícil ante España, con quien libraron una batalla que acabaría 1-1, obligando a un encuentro de desempate donde la roja llegó disminuida por haber sufrido la lesión de 7 jugadores ante la pasividad del árbitro, que actuó claramente a favor de los locales. De hecho, Monti había lesionado al legendario portero Ricardo Zamora. Sin embargo, el desempate no fue nada fácil para Italia, que apenas ganó 1-0. Años después, Raimundo Orsi comentaría: menos mal que ganamos ese partido. Mejor dicho, lo ganó Monti. Les pegó a todos, creo que hasta el seleccionador español. Para colmo, el árbitro no vio nada en el gol de Meazza, que había hecho una falta grande como una casa, y los españoles lo querían matar, pero eligió bien. Si lo anulaba, lo iban a matar los italianos. En semifinales, ante el Wunder Team austriaco conducido por Hugo Meils y Matías Sindelar, de nuevo gracias a otra actuación bochornosa del arbitraje, Italia se impondría 1-0 con un tanto del ítalo-argentino Guaita, que le abriría la puerta a los locales a su primera final del mundo, la segunda para Monti. Antes del partido definitorio, frente a Checoslovaquia nuevamente apareció Mussolini con un mensaje para sus seleccionados, donde les deseó buena suerte y les reconoció una vez más la promesa que les hizo al principio del campeonato. Todo esto acompañado de un telegrama breve y tajante que decía: victoria o muerte. Con los nervios a flor de piel, la final fue muy cerrada. De hecho, apenas al minuto 71, Antonín Puk marcó el primer gol del encuentro a favor de los checos. Sin embargo, para el alivio de muchos, Orsi igualó el marcador 15 minutos después. Y en el tiempo extra, Angelo Schiavio anotó el gol del triunfo y de la salvación para los jugadores italianos, que por fin podían respirar y disfrutar del título del mundo. Carga de la que también se libraría Luis Monti, quien se consagró como campeón lejos de su casa, de su Argentina natal.
Tras hacerse con el título mundial, Monti terminó su etapa como jugador en la Juventus meses después de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Luego intentó continuar ligado al fútbol con una breve y poca exitosa carrera como entrenador, donde dirigió equipos como Triestina, Varese, Atalanta, Villenavo e interinamente a la Vecchia Signora. Su última aventura como técnico fue en 1947, donde se hizo cargo de Huracán, pero luego de una pelea con los dirigentes acabó su periplo como entrenador y luego se afincó definitivamente en su casa familiar de Buenos Aires. Allí pasaría sus últimos años antes de fallecer de un paro cardíaco a los 82 años el 9 de septiembre de 1983. Su legado no solo reposa en el mundo del fútbol, ya que su relevancia e importancia como jugador lo llevó a ser inmortalizado en la música, específicamente en el tango, donde varios temas mencionan su espíritu combativo y su sacrificio al servicio de los equipos que representó. Entre ellos destacan piezas como Cebollitas de Potrero y Pata Dura. Además, también es protagonista de una composición de Miguel Reguera y Alfonso Lavieri, autores del tango Monti Solo, que compusieron en homenaje a Luis Monti luego de su actuación como capitán del equipo argentino en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Versos que le hacen justicia a la admirable carrera de una leyenda del fútbol sudamericano de los años 20 y 30, y que será recordado por ser el protagonista de un hito que muchos habrían deseado lograr, pero que desde su perspectiva seguramente jamás repetiría, ya que, como él mismo aseguró mientras maldecía su suerte, en Montevideo me mataban si ganaba, en Roma me mataban si perdía.